La iluminación artificial del pasillo de vanguardia zumbaba débilmente proyectando un brillo misterioso en las paredes de metal. El aire estaba denso de tensión. La comandante Tess Marlowe, su cabello oscuro recogido en una cola de caballo apretada, contrastaba con una imponente criatura alienígena, una figura imponente de músculos y sinuosos. Su piel brillaba con un brillo aceitoso, casi reptil, sus ojos de un amarillo frío y brillante la miraban con puro desprecio. Detrás de ella, dos miembros de la tripulación de la nave espacial Sabrin se quedaron congelados, uno con la mano instintivamente en su arma, pero Tess no se inmutó. El alienígena, uno de los Senar, una raza guerrera conocida por su brutalidad e instinto territorial, apretó el puño. El sonido de su brazo musculoso flexionándose reverberó en el pasillo de metal con un gruñido gutural bajo. Se lanzó hacia adelante balanceando su enorme brazo en un golpe aplastante dirigido directamente a ella. Tess apenas tuvo tiempo de reaccionar, pero años de condicionamiento militar tomaron el control, esquivó el ataque. Sus botas se deslizaron contra el suelo cuando el puño del alienígena golpeó el aire donde había estado su rostro. Momentos antes de que la fuerza del golpe causara una ráfaga de viento que hizo volar mechones de su cabello, no tenía miedo del alienígena. Su comportamiento tranquilo era inquietante, especialmente para una criatura de guerra como el Senar. La frustración del alienígena creció cuando Tess sostuvo su mirada, sus ojos firmes, desafiándolo a atacar de nuevo. Pero el alienígena no sabía quién era su esposo y esa ignorancia le costaría caro. Detrás de Tess, una figura emergió de las sombras entrando en la luz con silenciosa autoridad. El capitán Elias Marlowe, el esposo de Tess, observó la escena con ojos penetrantes. No era una figura imponente, pero su mera presencia cambió la energía de la habitación. Su reputación bien ganada en las guerras interestelares lo precedió. Era un hombre que había terminado conflictos con diplomacia y fuerza bruta por igual. Y su mente era tan aguda como la espada que colgaba a su lado. Tess le lanzó una mirada a Elías no para tranquilizarlo, sino con una comunicación silenciosa que solo se comparte entre socios que se han enfrentado a la muerte juntos en innumerables ocasiones. El alienígena dudó sintiendo que algo andaba mal. Pero la arrogancia lo cegó. Su especie había librado incontables guerras devastando planetas enteros sin piedad. Para los Senar los humanos eran frágiles débiles hasta que no lo fueron. Deberías haber elegido otra pelea, murmuró Tess en voz baja y firme. Pero rebosante de confianza sin previo aviso el Senar cargó de nuevo su enorme mano, se disparó cerrándose alrededor de la muñeca de Tess, sus garras clavándose en su piel la atrajo hacia sí mostrando sus dientes en un gruñido aterrador, pero Tess no se resistió, en cambio sonrió justo cuando el alienígena sintió la fría y afilada punta de la espada de Elías en la parte posterior de su cuello. Déjala ir. La voz de Elías era tranquila pero dominante. El Senar congeló su arrogancia desmoronándose. Nunca se había encontrado con una pareja como esta, una mujer que se mantuvo desafiante ante el peligro y un hombre que podía acabar con su vida con un solo movimiento preciso. Tess liberó su mano de un tirón dando un paso atrás mientras Elías presionaba la espada lo suficiente para dejar en claro su punto. Elegiste la pelea equivocada, dijo en voz baja, su respiración constante. Sin mostrar signos de esfuerzo o miedo, el alienígena gruñó su cuerpo como si decidiera si atacar o huir, pero antes de que pudiera decidirse, Tess con un movimiento rápido y calculado levantó el codo golpeando a la criatura en la sien. El Senar se tambaleó, su enorme cuerpo desplomándose mientras su sistema nervioso fallaba brevemente. El momento fue suficiente. Elías retiró la espada dando un paso atrás observando cómo la criatura se balanceaba sobre sus pies desorientado. No estaba muerto. Todavía no. El golpe lo había aturdido, pero su orgullo había sido mortalmente herido. Pensaste que podrías intimidarnos, Tess, dijo su voz más aguda ahora, pero no sabes quiénes somos. Elías estaba a su lado ahora, su postura se relajó, pero había una preparación tácita en él. Los ojos brillantes del Senar se atenuaron cuando se dio cuenta no eran solo Tess o Elías tenía que temer, eran los dos juntos, el dúo humano que luchaba lado a lado no solo como soldados sino como compañeros unidos por algo mucho más profundo que el deber. En la distancia las alarmas de la nave sonaron, una luz roja de advertencia destellando en las paredes. El sonido del soberano, la tripulación movilizándose llenó el pasillo, pero Tess y Elías permanecieron tranquilos, su misión aún no había terminado. Ciérrenlo, ordenó Tess, su voz se aclaró por encima del caos mientras los miembros de la tripulación se apresuraban a atarlo.
El cenar, aún aturdido por el golpe, no se resistió mientras lo esposaban arrastrándolo a las celdas de detención de la nave con el peligro inmediato neutralizado. Tess se giró hacia Elías, sus labios se crisparon en el atisbo de una sonrisa que podría haber ido peor. Él rió suavemente, la tensión entre ellos se evaporó tras la victoria. Suele pasar contigo, pero incluso en su breve momento de ligereza, una sensación de aprensión flotaba en el aire. La presencia cenar en el soberano no fue un accidente y ambos lo sabían. La criatura había atacado con un propósito, no con una agresión aleatoria. Algo mucho más grande que este único encuentro se estaba gestando mientras caminaban juntos por el pasillo, uno al lado del otro. Sus pensamientos se alinearon, eran socios en todos los sentidos y ninguna fuerza alienígena, sin importar cuán poderosa fuera, iba a romper ese vínculo. Los pasillos del soberano reverberaron con vida una vez más. Pero Tess y Elías conocía el silencio después de la tormenta. Fue temporal, el cenar había comenzado algo, y fuera lo que fuese apenas había comenzado en la sala de mando. Las pantallas de datos de la nave parpadeaban con lecturas de información de planetas distantes, transmisiones entrantes y cartas de navegación de sistemas inexplorados, pero un dato parpadeaba más siniestramente que el resto, un mensaje interceptado del espacio profundo, codificado y encriptado en un lenguaje más antiguo que la mayoría de las civilizaciones. Tess se inclinó sobre la terminal estudiando los extraños símbolos. Elías estaba a su lado con los brazos cruzados, frunciendo el ceño mientras las palabras se traducían lentamente a algo que podían entender, advirtiendo que viene el camino de la guerra. Prepárense para la tormenta. El pulso de Tessa se aceleró cuando intercambió una mirada con Elías. El cenar no era solo un explorador o un guerrero rebelde, era parte de algo mucho más grande, mucho más letal, y esa tormenta se dirigía directamente hacia ellos. El aire en la sala de mando se volvió pesado por la tensión. La advertencia había llegado demasiado tarde y ahora era una carrera contra el tiempo. La puerta de la sala de mando se abrió revelando a la teniente Rehena, una oficial táctica con los ojos muy abiertos, su rostro pálido. Comandante, Capitán Bass, para querer ver esto. La siguieron por el pasillo, pasando junto a los bulliciosos miembros de la tripulación que no eran conscientes del peligro que se acercaba cada segundo que pasaba. Cuando llegaron a la plataforma de observación, la vista era impresionante y aterradora. Más allá de las estrellas, algo oscuro se movía lentamente, oscureciendo la luz de los soles distantes. Una flota masiva de naves, más grande que cualquier cosa que Tess hubiera visto jamás, avanzaba. El camino de la guerra se acercaba y no había vuelta atrás. La plataforma de observación de Desabrin estaba inquietantemente silenciosa, su zumbido habitual de actividad sofocado por la comprensión colectiva de que algo monstruoso acechaba más allá del velo de estrellas. Tess y Elías estaban uno al lado del otro, sus ojos fijos en el vacío negro del espacio donde los soles distantes eran tragados por la sombra de una flota que avanzaba. La magnitud de la flota era asombrosa, no eran solo unas pocas naves, esto era una armada, una pared colosal de naves que se movían como una sola, como un enjambre de langostas borrando el cielo antes de descender sobre una cosecha condenada. Elías rompió el silencio, su voz mezclada con un humor seco que siempre había desarmado las situaciones más extremas. Bueno, ciertamente no están aquí para pedir direcciones. Tess sonrió, aunque la tensión en su cuerpo no se alivió. Tal vez están perdidos, podríamos ofrecerles un mapa. Su intento de ligereza era feudal, la sensación de fatalidad inminente en la habitación era demasiado densa. Los miembros de la tripulación detrás de ellos susurraron nerviosamente. Algunos miraron a sus oficiales al mando en busca de seguridad. Sabían que no vendría. El gran tamaño de la flota significaba una cosa: esto no era una incursión, esto era una invasión a gran escala. La teniente Rehena se aclaró la garganta, cortando a través de la tensión. Los escaneos muestran al menos 30 naves de clase capital. Comandante, no son diseños cenar, estamos viendo algo más antiguo, más viejo. La frente de Tess se frunció. Los cenar eran brutales, pero no lo eran los arquitectos de vastas flotas antiguas. Eran soldados de infantería en el juego de alguien más, peones en una prueba de ajedrez cósmica, y su tripulación no se había dado cuenta de que eran parte hasta ahora. Elías se frotó la barbilla pensativo, su mente ya estaba trabajando en posibilidades. Alguien más está tirando de las cuerdas, dijo, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Los cenar eran solo el cebo para atraernos a un conflicto mayor. Tess se giró para mirarlo, sus ojos afilados. Y ahora estamos atrapados en la trampa. Elías no respondió, no con palabras, al menos su expresión lo decía todo.
Se enfrentaban a una guerra que no habían anticipado, una guerra que no podían ganar por sí mismos. Pero Tess conocía a su esposo. Aquí era donde prosperaba en medio del caos y las probabilidades imposibles. Simplemente no estaba segura de hasta dónde podrían extenderse esas probabilidades antes de que se rompieran. Se volvió hacia la teniente Rehena, su tono todo negocios de nuevo, alerta a la flota, estaciones de batalla completas, si vienen por nosotros, estaremos listos. Rehena asintió, pero sus ojos delataron su miedo. Dudó por un momento demasiado largo antes de girar sobre sus talones y correr hacia la sala de comunicaciones tan pronto como se fue. Tess exhaló, el peso de la situación cayendo sobre sus hombros. No tenemos ninguna oportunidad, ¿verdad? Preguntó en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. No estaba pidiendo tranquilidad, ella quería la verdad. Elías no la endulzó, ni lo suavizó, ni lo sutil. Los dos se quedaron allí, rodeados por el zumbido de la nave, observando el vacío negro, sintiendo la enormidad de la situación presionándolos. El silencio entre ellos no era de desesperanza, era el entendimiento compartido de que, a pesar de las probabilidades, no iban a ceder. De repente, el intercomunicador de la nave cobró vida, rompiendo el pesado silencio. Comando Marlowe. El capitán Marlowe se presentó en la sala de guerra de inmediato. Tess y Elías intercambiaron una mirada. No había tiempo que perder. Lo que fuera que viniera, venía rápido. La sala de guerra era un torbellino de actividad. Oficiales tácticos encorvados sobre pantallas holográficas, gráficos y datos parpadeando por la habitación. Los oficiales superiores del soberano se apiñaron alrededor de la mesa de exhibición central, donde se proyectaba la escala de la flota entrante en un mapa tridimensional del sistema estelar. La general Sarah Courth, una veterana de innumerables campañas interestelares, se inclinó sobre la mesa. Su rostro lleno de cicatrices se bañó en la luz del holograma. Nunca había sido diplomática. Su solución a los problemas siempre llegaba con el extremo afilado de un blaster y su expresión ahora mostraba que estaba ya preparándose para una pelea. La voz áspera del comandante Courth saludó a Tess mientras ella y Elías entraban. Estamos completamente superados. Necesitamos comenzar a evacuar a las poblaciones civiles de la colonia exterior. Esta cosa está cayendo como un martillo y si no nos movemos rápido, perderemos millones antes de que se dispare el primer tiro. Tess sabía que tenía razón, la flota no estaba allí para negociar, estaban aquí para aniquilar. Pero había algo más profundo que roía sus instintos. Aún no han atacado, dijo Tess, su voz cortando el ruido de la habitación, porque la pregunta permaneció en el aire sin respuesta. Los Senar no eran del tipo paciente, atacaron duro y rápido. Quienquiera que comandara esta flota había tomado un enfoque diferente y eso la inquietó más que el tamaño de su armada. Elías dio un paso adelante cruzando los brazos mientras estudiaba el mapa. ¿Quieren algo de los CE? El general Courth se burló. Nos quieren muertos, simple y llanamente. Entonces, ¿por qué no han disparado todavía? Elías respondió con un tono engañosamente tranquilo. Esta flota ya podría habernos aniquilado, pero no lo han hecho. Están esperando. La sala cayó en un tenso silencio mientras los oficiales intercambiaban miradas inquietas. Quieren que sepamos que están aquí. Elías continuó con su voz baja y pensativa. Quieren que los veamos venir, lo que significa que no están aquí solo para destruirnos. Necesitan algo. La mente de Tess corría. Había aprendido a confiar en los instintos de su esposo con los años casi. Siempre tenían razón, pero ¿qué podría necesitar una armada alienígena de una colonia humana en el otro extremo del espacio explorado? El general Courth negó con la cabeza. No importa lo que quieran, tenemos civiles que proteger. Tess asintió lentamente. Comience la evacuación, pero quiero información en cada nave de esa flota. Si podemos averiguar quién mueve los hilos, tal vez podamos negociar. Los oficiales se dispersaron ladrando órdenes y corriendo a sus puestos, pero la tensión permaneció. Tess podía sentirla. Ansiedad flotando en el aire. La tripulación no creía que la negociación fuera una opción. Demonios, Tess tampoco estaba segura de que ella lo hiciera, pero la vacilación de la flota era la única ventaja que les quedaba. En las horas que siguieron, el soberano se convirtió en una colmena de frenéticos. Los protocolos de emergencia de actividad se implementaron. Un transbordador tras otro
Se lanzaron hacia las colonias evacuando a tantas personas como fuera posible, pero incluso con todo el movimiento. Lo único que permaneció inquietantemente quieto fue la flota enemiga sentada en órbita proyectando su sombra sobre él. Sistema como un presagio de la perdición. Tess caminaba por el puente, su mente daba vueltas a las posibilidades, su instinto le decía que había más en juego aquí que solo una invasión. La flota podría haber atacado cientos de veces ya, pero no lo había hecho. ¿Por qué de repente sus comunicaciones vibraron? Comandante Marlowe, transmisión entrante de la flota, es solo audio. El pulso de Tess se aceleró, este fue el primer contacto. Conéctelo, ordenó, señalando a Elías y al general. Cable para escuchar en el puente se quedó en silencio cuando la transmisión llegó a través de una voz mecánica profunda que hablaba en un idioma de prueba. No reconoció al soberano. Los sistemas de traducción se activaron, pero la voz que emergió de los altavoces era aún más inquietante. Sabemos quién eres, te rendirás. Ahora Elías levantó una ceja mirando a Tess, directo al grano. Tess ignoró el comentario, centrándose en la transmisión. Este es el comandante Marlowe de Soberano, ¿con quién hablo? El silencio que siguió fue desconcertante, interrumpido solo por el crujido de la estática. Luego la voz regresó más fría que antes. Somos los inmundos. Reclamamos este sistema. ¿Entregarás tu mundo o lo tomaremos por la fuerza? Murmuró el general inmundo Courth. Su rostro se oscureció. Escuché rumores sobre ellos. Supuestamente una raza antigua que desapareció hace miles de años. Supongo que los rumores estaban equivocados. Elías frunció el ceño. Si son tan antiguos, ¿por qué reaparecen ahora? ¿Y qué quieren con una colonia en el borde de la nada? Tess regresó a las computadoras. Este mundo no es tuyo para reclamarlo. La gente de estas colonias ha vivido aquí por generaciones. No los abandonaremos. La voz del otro lado no respondió de inmediato cuando lo hizo. Había una escalofriante diversión en su tono. Tu desafío es irrelevante. Esta no es tu decisión. Prepárate para la destrucción. La transmisión se cortó abruptamente, dejando el puente en un silencio atónito. Bueno, eso salió bien, dijo Elías, su voz teñida de ironía. Tess lo ignoró. Su mente corría por el infierno. No están aquí por la colonia, están aquí por algo más. ¿Qué podrían querer de nosotros?, preguntó el general Courth con una voz llena de frustración. Tess se quedó mirando la pantalla holográfica de la flota que avanzaba. Su estómago se revolvió con una creciente comprensión. No creo que estén aquí por nosotros, susurró. Creo que están aquí por algo que encontramos. Los ojos de Elías se abrieron de par en par cuando sus palabras se hundieron en el cenar. No estaban tratando de invadir, estaban buscando algo exactamente. Dijo Tess con la voz tensa por la urgencia. Los cenar atacan a la flota Ilt. Todo está conectado. Están buscando algo oculto en una de las colonias y creen que lo encontramos. El general Courth frunció el ceño. ¿Pero qué podríamos tener que una raza antigua como los Ilt querría? Tess negó con la cabeza. No lo sé. Pero sea lo que sea, es lo suficientemente grande como para hacer que una flota como esa caiga sobre nosotros. La comprensión golpeó a Tess como un puñetazo en el estómago. Las colonias no eran el objetivo, eran daños colaterales en un juego mucho más grande. Los Silt querían algo antiguo enterrado y estaban dispuestos a destruir todo para conseguirlo. Mientras continuaba la evacuación, Tess y Elías se retiraron a la sala de guerra examinando cada trozo de información que habían reunido del ataque. Cenar algo no cuadraba si los Silti buscaban un artefacto o una pieza de tecnología porque no habían enviado equipos más precisos porque la flota que la fuerza bruta. De repente la teniente Rehena irrumpió por la puerta, su rostro pálido. Comandante, encontramos algo, una reliquia enterrada en las profundidades de la superficie de la colonia Z9. El corazón de Tessa dio un vuelco. Muéstrame. Rehena sacó los escaneos revelando una enorme estructura enterrada, algo no construido por manos humanas. Los Silt no estaban aquí para la guerra, estaban aquí para reclamar algo que se había perdido durante milenios. Elías miró fijamente el holograma, su rostro sombrío. Si ponen sus manos en eso, se acabó. Tess apretó los puños, su mente acelerada. No tenían mucho tiempo. La flota
Ilt atacaría en cualquier momento y ellos eran los únicos que se interponían en su camino. Tenemos que llegar a esa reliquia antes de que lo hagan, dijo con voz dura y resuelta. Si podemos averiguar qué es, tal vez podamos detenerlos. Elías asintió ya moviéndose hacia la puerta. Hora de ensuciarnos las manos mientras las alarmas sonaban y los motores de la nave rugían a la vida. Tess y Elías se prepararon para lo que probablemente sería su misión final. Las apuestas nunca habían sido tan altas y el camino por delante estaba lleno de peligros, pero sabían una cosa con certeza: no se hundirían sin luchar, descubrirían el secreto de los Silti o morirían en el intento. Tess podía sentir el sudor frío entre sus dedos mientras agarraba el panel de control mirando los esquemas de la reliquia en la pantalla. La antigua estructura debajo de la colonia Z9 era enorme, un laberinto de túneles y cámaras enterradas profundamente debajo de la superficie. Esto era lo que los Silt habían venido a hacer. No destruir las colonias, no conquistarlas para reclamar algo que les pertenecía. Podía escuchar la tensión en la voz de Elías mientras hablaba. No tenemos mucho tiempo, Tess, si no averiguamos qué es esa cosa, y porque la quieren tanto. Nada de esto importará, nos eliminarán para llegar a él. Tess respiró hondo escaneando los datos furiosamente. No es solo un artefacto, murmuró su voz apenas por encima de un susurro. Es una fuente de energía o algo más. Hay energía saliendo de eso, algo que no se ha activado en miles de años. Los Silti no lo dejaron atrás por accidente, lo enterraron por una razón. Elías inclinó su mandíbula, apretó los ojos recorriendo los esquemas, y ahora lo quieren de vuelta, sea lo que sea. Están dispuestos a matar a miles de millones para conseguirlo, pero había algo más, algo que Tess aún no había dicho porque la aterrorizaba. Las firmas de energía que venían de la reliquia no eran estables. Si los Silti la activaban, no había forma de saber qué pasaría. Todo el sistema podría ser borrado como si nunca hubiera existido. Se giró hacia Elías, su voz suave pero urgente: tenemos que destruirlo antes de que lleguen a él. La miró fijamente por un momento, sus ojos buscando los de ella. Hubo una larga pausa antes de que volviera a hablar. ¿Y cómo exactamente sugieres que hagamos eso? Tess no dudó. Bajamos allí, lo saboteamos desde adentro. 30 minutos después, Tess, Elías y el pequeño equipo de sus mejores ingenieros descendieron en una lanzadera hacia la colonia Z9. La lanzadera se sacudió violentamente al pasar por el avión. La atmósfera de la colonia, el calor de The Descent, los envolvía como un vicio. Tessa mantuvo sus ojos en The Viewport, observando cómo el paisaje árido de la colonia aparecía a la vista. Estaba desolado, abandonado durante la primera ola de evacuaciones. El único movimiento era el polvo arremolinado que levantaba su descenso cuando aterrizaron cerca de la entrada de la estructura subterránea. El corazón de Tessa latía con fuerza en su pecho. La amenaza inminente de la flota sucia siempre estaba presente en el fondo de su mente, pero aquí era donde yacía el verdadero peligro. Derelic. Rápidamente se pusieron los trajes y se dirigieron a la entrada, una antigua puerta de piedra que había sido descubierta durante las operaciones mineras unos meses antes. Tessa había visto los informes, pero no habían tenido sentido hasta ahora. Los mineros habían pensado que se habían topado con unas ruinas abandonadas. Pocos sabían que habían perturbado algo mucho más antiguo y mucho más peligroso de lo que nadie podría haber imaginado. Cuando cruzaron la puerta, la temperatura bajó. No era solo frío, era antinatural, el tipo de frío que se filtraba en tus huesos y hacía que tus dientes castañetearan. Las paredes estaban llenas de extraños símbolos escritos en un idioma que la prueba no reconoció, pero no necesitaba. El peso de la historia estaba en el aire y los presionaba con cada paso. Elías caminó a su lado en silencio. No había nada que decir, ambos sabían la gravedad de la situación. Esta no era una lucha por la supervivencia, era una lucha para evitar que se desatara algo catastrófico. Cuanto más profundo iban, más opresivo se volvía el aire. El túnel finalmente se abrió en una enorme cámara subterránea redonda. La reliquia en su centro era enorme, se elevaba sobre ellos como un gigante dormido y sin embargo era más intrincado de lo que Tess había imaginado. Extraños mecanismos, palabras suavemente, y una tenue luz azul emanaba de las grietas en su superficie. Tess avanzó con cautela, su mano descansando en la empuñadura de su blaster. Esto es todo, susurró. Esto es por lo que vinieron. Elías asintió sombríamente. Entonces asegurémonos de que nunca lo consigan. Horas después habían logrado
Colocar explosivos alrededor de los puntos clave de la estructura. Los ingenieros trabajaban en silencio, la gravedad de su misión pesando sobre ellos fuertemente. El plan era simple: detonar las cargas y traer el reliquia. Cayó antes de que los Silti pudieran activarla. Pero mientras el equipo trabajaba, la mente de Tessa corría. Todavía había algo que no podía quitarse de la cabeza. Algo sobre toda la situación. De repente su tranquila unidad cobró vida. El comandante Marlo llegó. La voz de la Teniente Rehena: estamos detectando movimiento. Los Silti se están movilizando. Se están preparando para un asalto total. Tess maldijo en voz baja. El tiempo se acababa. Se giró hacia Elías. Tenemos que movernos más rápido si llegan antes de que terminemos. Pero Elías no estaba escuchando. Estaba mirando la reliquia. Sus ojos se entrecerraron. Espera. Tessa frunció el ceño siguiendo su mirada. ¿Qué es? Elías se acercó inspeccionando los extraños patrones que brillaban a lo largo de la superficie. Su mano se cernió justo encima de la reliquia, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para sentir la energía que irradiaba. Esto no es una fuente de poder, dijo, reconstruyéndolo lentamente mientras hablaba. Esto es una prisión. La sangre de Tessa se heló. ¿Qué? Los ojos de Elías se encontraron con los de ella y en ese momento la horrible verdad cayó sobre ambos. Los Silti no vinieron aquí a reclamarlo, vinieron a evitar que lo liberemos. Su mente dio vueltas. Han estado operando bajo la suposición equivocada todo el tiempo. La flota Ilti no estaba aquí para activar la reliquia, estaban aquí para contenerla. Sabían que algo antiguo y terrible estaba encerrado dentro y que si se liberaba podría destruir mucho más que un solo sistema estelar. Podría acabar con civilizaciones. Los explosivos. El corazón de Tess se aceleró. Si detonaban las cargas, no detendrían a los Silti, destruirían la prisión y liberarían lo que estuviera dentro. Aborten la detonación, gritó Tess, su voz resonando por la cámara. Los ingenieros se congelaron. La confusión cruzó sus rostros. Elías corrió hacia una de las cargas desarmándola rápidamente antes de girarse hacia los demás. Quiten estas cosas ahora. Tess corrió hacia el panel de control cerca de la base de la reliquia. Su mente acelerada, no podían destruirla, pero tampoco podían dejarla vulnerable. Tenía que haber otra forma. Escaneó los controles tratando de darle sentido a la tecnología antigua. Si los Silti habían construido esto para contener algo, entonces tal vez sus dedos bailaron por el interfaz descifrando símbolos lo mejor que pudo. La reliquia zumbaba más fuerte, sus mecanismos cobrando vida. Había una forma de liberarla para evitar que lo que fuera que estuviera dentro escapara, pero requeriría que activaran el mecanismo de autodefensa de la reliquia, algo que cerraría permanentemente la cámara y los atraparía dentro. Elías apareció junto a ella, sus ojos escaneando los controles. No necesitaba que ella le explicara, sabía lo que estaba pensando. Si hacemos esto no salimos. Tess dijo en voz baja, su voz firme. Él encontró su mirada, una suave sonrisa tocando sus labios. Sé que no tenían opción. La flota sucia llegaría pronto y si no actuaban ahora miles de millones de vidas podrían perderse. La elección estaba clara. Tess respiró hondo e inició la secuencia. La reliquia comenzó a retumbar, sus mecanismos gimiendo mientras se movían a su lugar. Una luz azul inundó la cámara y la temperatura se desplomó aún más. Tess podía sentir el aire adelgazándose, las paredes a su alrededor comenzando a cerrarse mientras la cámara se sellaba. Tess y Elías se quedaron juntos observando cómo la energía de la reliquia pulsaba una última vez antes de la habitación se oscureció sobre la colonia Z9. La flota de Ilti detuvo su avance. Las grandes naves permanecieron inmóviles. Sus armas aún apuntaban a la superficie de abajo, pero no hubo ningún ataque. En cambio, se envió un mensaje al soberano. Tess y Elías se habían ido, pero lo habían logrado. La reliquia fue sellada una vez más. Su antiguo prisionero, encerrado por la eternidad. Los Ilari, habiendo cumplido su verdadera misión, comenzaron a retirarse. Sus enormes naves se desvanecieron en la oscuridad del espacio. La gente de las colonias nunca sabría la magnitud del peligro al que se habían enfrentado ni entenderían el sacrificio hecho por Tess y Elías, pero vivirían. La guerra que había amenazado con destruirlos terminó cuando las naves de Ilti desaparecieron del sistema, dejando atrás nada más que silencio y estrellas. La tripulación del soberano recibió la transmisión final de Tess. Marlo grabó justo antes de que activara los sistemas de defensa de las reliquias. Su voz era tranquila, firme y definitiva. Pensamos que podíamos destruirlo,
Pero nos equivocamos. A veces, lo mejor que puedes hacer no es luchar, sino proteger. Hicimos lo que teníamos que hacer por las colonias, por los humanos, está hecho.